Número 3. Beverly Joe Potter Mintz. A principios de 1987, Beverly Jota Potter Mintz, de 23 años, vivía en el pequeño pueblo de Leland, Carolina del Norte, que tenía una población de alrededor de 1,800 personas. Beverly estaba casada, pero ella y su esposo estaban distanciados. Él estaba en el ejército y a principios de 1987 estaba destinado en Alemania. Beverly vivía en una pequeña casa en Leland con los 2 hijos de la pareja. BJ tenía 4 años y Andrew iba a cumplir 2, el 23 de febrero de 1987. La mañana del 22 de febrero de 1987, un día antes del cumpleaños de Andrew, la abuela paterna de los niños recogió a Billoch alrededor de las 10 a.m. y se lo llevó para hacer algunos mandados. Eso dejó a Beverly sola en casa con Andrew. Alrededor de las 12:30 de esa tarde, la madre de Beverly, Lorene, pasó por la casa de su hija. Llevaba un pastel para el cumpleaños de Andrew. Cuando Lorraine llegó a la puerta principal de la casa de su hija, la encontró sin seguro y pensó que eso era extraño. Mientras abría la puerta, tocó en ella. No obtuvo respuesta, pero sí escuchó a su nieto sollozando en algún lugar cerca de la parte trasera de la casa. Lorene fue al dormitorio trasero, que estaba salpicado de sangre. Encontró a Andrew llorando, pero no estaba herido. Beverly estaba acostada en la cama con una funda de almohada sobre la cabeza y las manos atadas detrás de la espalda. Lorraine le quitó la funda de almohada de la cabeza a Beverly y empezó a gritar. La garganta de Beverly había sido cortada casi hasta el punto de la decapitación y había sido apuñalada 7 veces. Las manos estaban atadas detrás de su espalda con una cuerda de nylon. El médico forense determinó más tarde que había sido agredida sexualmente. La policía habló con Andrew, quien estaba en casa durante el ataque. Como le faltaba solo un día para cumplir 2 años, realmente no podía explicar lo que vio. Lo que la policía recopiló es que tocaron a la puerta en algún momento entre las 10 a.m. y las 12:30 p.m. Beverly miró por la mirilla, pero no parecía que hubiera nadie ahí. Así que abrió la puerta. Entonces, de repente, un hombre blanco se abrió paso a la fuerza y atacó a Beverly. Después de agredir sexualmente y matar a Beverly, salió de la casa, dejando a Andrew físicamente ileso. La policía rápidamente eliminó a todos los sospechosos habituales. En el momento del asesinato, el esposo separado de Beverly estaba en Alemania. Beverly había estado saliendo con un hombre que era dueño de un restaurante en la ciudad, pero él tenía una coartada irrefutable. Algunos investigadores creen que el asesino encontró a Beverly a través de un anuncio clasificado que ella había puesto en el periódico semanal de la ciudad. Beverly estaba tratando de vender una cama de agua. El periódico semanal tenía una promoción donde cualquiera podía poner un anuncio gratis por una semana. No vendió la cama durante la semana siguiente a la publicación del anuncio, así que Beverly volvió a poner el anuncio. Pero para aprovechar la promoción, Beverly usó el número de teléfono de su mamá en vez de su propio número. No mucho después de que se publicó el segundo anuncio clasificado, Beverly vendió la cama de agua a una amiga. Sin embargo, la mamá de Beverly, Lorene, no lo sabía. La mañana del asesinato, un hombre llamó a Lorene y le dijo que pasaría a ver la cama de agua. Lorraine llamó a Beverly para decirle que el hombre iría a revisar la cama de agua, y fue entonces cuando Beverly le dijo que ya la había vendido. El hombre no le dio a Lorene su nombre ni un número para devolverle la llamada, y Lorene no tenía identificador de llamadas, así que no pudieron devolverle la llamada. Beverly solo planeaba decirle al hombre
que ya estaba vendida cuando viniera. Algunos investigadores piensan que el hombre que buscaba la cama de agua es el asesino, porque en la escena del crimen la policía encontró un periódico y el anuncio clasificado de Beverly estaba marcado con un círculo rojo. Sin embargo, no todos están convencidos de que el asesino encontró a Beverly por medio del anuncio. Algunas personas creen que ella fue acosada antes de ser asesinada y que el anuncio clasificado solo fue una manera de engañar o burlarse de la policía. Ellos piensan que fue acosada porque el asesino parecía saber que Beverly estaba sola cuando él entró a la fuerza en su casa. Además, él llevó la cuerda de nylon con él, así que se cree que el asesinato, o al menos la agresión sexual, fue premeditada. Otra pista de que Beverly pudo haber sido acosada es que, en las semanas antes de que la mataran, recibió varias llamadas telefónicas extrañas. Alguien la llamaba y cuando contestaba, esa persona respiraba agitadamente y luego colgaba. Las llamadas usualmente llegaban minutos después de que ella llegaba a casa. Algunos investigadores piensan que esto sugiere que la persona que llamaba la estaba vigilando y conocía su rutina y sus hábitos. Si la policía está desconcertada sobre cómo el asesino encontró a Beverly, están aún más perdidos respecto a quién la mató. Aproximadamente 6 años después de que Beverly fue asesinada, su esposo separado y padre de sus 2 hijos, William Means, murió por asfixia de monóxido de carbono. Tenía 29 años. La familia de Beverly dice que algún día esperan obtener justicia, pero saben que eso nunca los sanará ni compensará el dolor que han tenido que soportar. Número 2. Scott Fonot y Sean Bauer. Ford es un pequeño pueblo en el condado de Butler, Pensilvania. Tiene una población de alrededor de 2,000 personas. 2 de los residentes del pueblo eran Scott Fonot y Sean Bauer. Los chicos fueron vecinos durante la mayor parte de sus vidas y asistieron a las mismas escuelas. Tanto Scott como Sean disfrutaban de las motos de cross, la pesca y pasar el rato con amigos. A lo largo de sus vidas, su amistad era intermitente. El 16 de julio de 2002, los 2 chicos estaban a solo una semana de cumplir 16 años. Pasaron la noche del 16 de julio en un estanque local con varios amigos. Ambos bebieron un poco de alcohol, pero ninguno de los 2 se emborrachó. Después de estar en el estanque, fueron a la casa de un amigo, que estaba a aproximadamente 1,5 millas de sus propias casas. Alrededor de la 1:30 a.m., Sean y Scott empezaron a caminar a casa. Para llegar a casa, tenían que caminar por un camino rural oscuro llamado Cash Dollar Road. Alrededor de la 1:50 a.m. entró una llamada al 911. Alguien que conducía por Cash Dollar Road encontró 2 cuerpos tirados en medio del camino. La policía y los paramédicos llegaron unos minutos después. Encontraron tanto a Scott como a Sean tirados en la carretera, a aproximadamente 1 metro uno del otro. Scott ya estaba muerto. Sean fue llevado al hospital, pero lamentablemente fue declarado muerto 90 minutos después de que lo encontraron. La policía quedó instantáneamente perpleja por la escena del crimen. Los chicos fueron encontrados tirados en la carretera a unos 60 metros de un charco de sangre. Scott, quien fue declarado muerto en el lugar, había fallecido por un traumatismo contuso en el pecho. Sus heridas incluían una aorta desgarrada y un riñón partido. Sus heridas eran consistentes con haber sido atropellado por un vehículo grande, posiblemente un camión. Sean, por otro lado, murió a causa de 2 heridas en la cabeza que le aplastaron el cráneo. No tenía heridas en ninguna otra parte. Una lesión en la cabeza sin ninguna otra herida no es consistente con un accidente de peatón y vehículo. En casi todos los demás casos, el peatón sufre otro tipo de lesión.
Basado en sus lesiones, hay dos teorías sobre lo que les pasó a Scott y Sean mientras caminaban por ese camino oscuro en esa noche de verano. La primera es que Scott fue atropellado por un vehículo, como un camión grande, y fue arrastrado unos 60 metros. El conductor, o alguien más en el auto, mató a Sean golpeándolo en la cabeza con algún objeto desconocido porque no quería que hubiera testigos de que atropelló a Scott. La familia de Sean no está convencida de que eso fue lo que pasó porque dijeron que Sean era un luchador y no tenía heridas defensivas. Sus únicas heridas fueron las dos lesiones en la cabeza que le aplastaron el cráneo. La segunda teoría es que Scott fue atropellado por el vehículo y Sean fue golpeado en la cabeza por algo que sobresalía del vehículo, como un espejo lateral. Sin embargo, este escenario también tiene una serie de problemas. Además de las lesiones en el pecho de Scott, no hay evidencia de que los chicos hayan sido atropellados por un vehículo. Por lo general, cuando un vehículo golpea a una persona, el vehículo resulta dañado y deja algún rastro en el lugar del accidente. En el área donde se encontraron los cuerpos, no había marcas de frenado ni huellas de neumáticos, y la policía no encontró vidrios rotos ni piezas de vehículos. Otro problema surge del hecho de que los dos chicos fueron encontrados a 200 pies de un charco de sangre. Se pensó que Scott fue atropellado por un vehículo donde se encontró la sangre y que fue arrastrado por el vehículo hasta el lugar donde se encontró su cuerpo. Pero Scott no tenía ninguna marca o lesión que indicara que había sido arrastrado. Además, ambos chicos fueron encontrados acostados cerca uno del otro. Si Scott fue arrastrado a lo largo de 200 pies, ¿cómo es que Sean terminó acostado cerca de él? Sean solo había sufrido las dos heridas en la cabeza, así que definitivamente no fue arrastrado por el vehículo. La policía no tiene absolutamente ninguna explicación de cómo los cuerpos terminaron cerca uno del otro. Desafortunadamente, como se encontró tan poca evidencia en la escena del crimen, la policía no solo está desconcertada sobre qué mató a los chicos, sino que está completamente perpleja sobre quién los mató. No están seguros si fue un atropello y fuga o si los chicos fueron atacados intencionalmente. La policía piensa que el asesino era una persona local porque la carretera donde mataron a los chicos es una vía remota que generalmente solo usan las personas que viven en la zona. Las familias de Sean y Scott dijeron que su mayor preocupación no es descubrir quién los mató. Dijeron que realmente solo quieren saber qué pasó esa noche y cómo murieron los chicos. Como no se encontró mucha evidencia física en la escena del crimen, la policía piensa que la única manera en que se resolverá el caso es si alguien se presenta con la información. Si nadie se presenta, la identidad de la persona que mató a Scott Fosnot y Sean Bauer y cómo murieron seguirá siendo un misterio. Número 1. Los 8 de Jeff Davis. Con una población de poco más de 10,000 personas, Jennings es la ciudad más grande en la parroquia de Jefferson Davis, que está en el suroeste de Luisiana. Jennings también alberga una serie de misterios extraños que comenzaron en mayo de 2005. El 20 de mayo, un hombre que estaba pescando en un canal en las afueras de Jennings hizo un descubrimiento horripilante. Al principio, pensó que veía un maniquí flotando en el agua, pero luego vio que estaba atrayendo moscas y supo que no era un maniquí. La policía sacó el cuerpo del agua poco tiempo después y revisaron las huellas dactilares. Fue identificada como Loretta Sation Lewis, esposa y madre de 2 hijos. Loretta se casó con Murphy Lois en el año 2000 y tuvieron 2 hijos juntos. Un hijo nació en 1999 y el otro nació en 2003. Cuando Murphy y Loretta se casaron, Loretta consumía drogas duras de manera recreativa. Pero después de un tiempo, se volvió adicta al crack.
Abandonaba a su familia durante días y semanas para consumir drogas compulsivamente. También se sabía que se prostituía para mantener su adicción. El último día que Loretta fue vista con vida, estaba en compañía de un proxeneta y un traficante de drogas con reputación de ser violento llamado Frankie Richard. Más tarde ese mismo día, Loretta estaba consumiendo drogas en una habitación del Bordeaux Inn, que era un motel en mal estado en Jennings. Estaba con un hombre llamado Jermaine Washington y otras dos trabajadoras sexuales llamadas Maggie Brown y Nicole Giori. El médico forense no pudo determinar la causa de muerte de Loretta. No tenía cortes ni moretones en el cuerpo, así que el médico forense piensa que pudo haber sido asfixiada. En las semanas posteriores al asesinato de Loretta, no se realizaron arrestos. La familia de Loretta pensó que la policía no hizo lo suficiente para investigar el asesinato. El esposo de Loretta, Murphy Lewis, estaba sorprendido de que la policía ni siquiera lo entrevistara. Él señaló que en la mayoría de los casos de asesinato, la pareja sentimental de la persona o la expareja sentimental suele ser el primer sospechoso. Pero la policía nunca habló con él. Poco más de un mes después de que se encontrara el cuerpo de Loretta, el 18 de junio de 2005, 3 hombres encontraron el cuerpo de una mujer en el Canal Aguilar, al sur de Jennings. El cuerpo fue identificado como el de Ernestina Patterson, de 30 años. Claramente, había sido víctima de un homicidio. Tenía 3 cortes en el cuello. Al igual que la primera víctima, Ernestina era trabajadora sexual y vivía en Jennings. Esta vez, la policía tenía sospechosos. Eran Byron Chad Jones y Laura Nixon, 2 residentes de Jennings. Ambos hombres fueron vistos con Ernestine la noche en que desapareció en una casa abandonada en Jennings. Luego, esa misma noche, la novia de Nixon dijo que tanto Jones como Nixon llegaron a casa con algo pesado en una bolsa grande de basura empapada en sangre. Nixon le dijo a su novia que el cuerpo de Ernestine estaba en la bolsa de basura. Dijo que él la sostuvo mientras Jones le cortaba la garganta. Los hombres dejaron la bolsa en el porche por un rato. Luego una persona que conducía un auto blanco los recogió y se llevaron la bolsa con ellos. La novia de Nixon luego lavó la sangre del porche. La policía le preguntó a la hija de la novia de Nixon, quien vivía en la casa, si vio algo inusual esa noche. Ella dijo que cuando Nixon llegó a casa estaba cubierto de sangre. La policía también entrevistó al vecino de Nixon, que resultó ser el tío de Ernestine. Dijo que la noche en que Ernestina fue asesinada, le dio a Nixon una bolsa de basura industrial grande. Tanto Jones como Nixon fueron entrevistados por la policía. Nixon dijo que Jones llegó a su casa cubierto de sangre, pero él dijo que no tenía nada que ver con el asesinato de Ernestina. Jones, por otro lado, dijo que tenía una coartada para la noche del asesinato. Él se había internado en el hospital para una evaluación psiquiátrica porque había fumado crack y formaldehído. Pero según la hora en que se internó en el hospital, la policía pensó que tenía suficiente tiempo para matar a Ernestina. En abril de 2006, casi un año después de que Ernestine fuera asesinada, tanto Jones como Nixon fueron arrestados por asesinato. Pero los cargos contra los 2 hombres pronto fueron retirados porque no había suficiente evidencia física para llevar el caso a juicio. Una vez más, la policía fue acusada de no investigar adecuadamente el crimen. Por ejemplo, no analizaron las grietas entre las tablas del porche de Nixon en busca de sangre hasta 18 meses después del asesinato. Cuando finalmente buscaron rastros de sangre, no encontraron ninguno. Además, la policía recibió pistas de que Ernestine fue asesinada en una casa abandonada y que podrían encontrar el arma homicida, que era un cuchillo de caza dentado, dentro de la casa.
pero la policía nunca siguió esas pistas y no registraron la casa. El 15 de marzo de 2006, Tracy Sasson, prima de Loretta Sasson Lewis, llamó a la policía para reportar la desaparición de su amiga, Kristen López, de 21 años. López era una trabajadora sexual de 21 años que a menudo trabajaba en el Boudreaux Inn. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un canal a 15 millas al suroeste de Jennings. Al igual que la primera víctima, el cuerpo de Kristen no presentaba signos externos de trauma. Se analizó la sangre y, al igual que las 2 primeras víctimas, tenía alcohol y cocaína en su sistema. Una de las últimas personas con las que vieron a Kristen fue Frankie Richard, con quien Kristen solía salir de fiesta frecuentemente. La policía le preguntó a Frankie si sabía qué le había pasado a Kristen, y él dijo que la sorprendió a ella y a Tracy Chesson tratando de robarle, así que las echó del cuarto que estaba rentando en el Budget Inn, que era otro motel en mal estado en Jennings. Dijo que después de eso no se supo qué le pasó a Kristen. Tracy le dijo inicialmente a la policía que lo que Frankie dijo era cierto. Pero luego Tracy cambió su versión y dijo que salió de la habitación y dejó a Kristen atrás. Sin embargo, una vez más, no hubo arrestos en las semanas posteriores al asesinato. Winnie Dubois, quien vivía en Jennings, tuvo una infancia difícil. Su madre la abandonó cuando era joven y fue criada por su hermano, Mike Dubois, quien era 20 años mayor que ella. Cuando Winnie ya era adulta, tanto ella como su novio, Alvin Lewis, desarrollaron adicciones al crack. Alvin es el hermano de Murphy Lewis, el esposo de la primera víctima. En 1996, Winnie descubrió que estaba embarazada y dejó las drogas. Sin embargo, eso cambió después de que dio a luz a su hija. Desarrolló una infección después de que le practicaron una cesárea y empezó a tomar pastillas para lidiar con el dolor. Con el tiempo, volvió a consumir crack y recurrió al trabajo sexual para pagar su adicción a las drogas. El 11 de mayo de 2007, Winnie tuvo una pelea con algunos miembros de la familia con los que quería quedarse. Ella tenía un problema con el robo, así que se negaron a dejarla quedarse. Ella salió de la casa de su familia y caminó hasta la casa de Frankie Richard. La gente vio a Whitney y a Frankie hablando frente a su casa y luego Whitney se fue caminando. Cuando Winnie dijo que vio a Frankie ir tras ella, a la mañana siguiente, a las 7:30, el cuerpo de Winnie fue encontrado en la intersección de 2 caminos de tierra a las afueras de Jennings. La persona que la encontró fue Jamie Toran, quien era un asociado de Frankie Richard. Dijo que iba conduciendo por la autopista interestatal 102 cuando vio el cuerpo. El problema con su historia es que la autopista 102 está a medio kilómetro de donde se encontró el cuerpo. Así que probablemente no era posible que Taran viera el cuerpo desde la autopista 102. Esto ha llevado a sospechas de que Taran sabía que el cuerpo estaba ahí y mintió sobre haberlo visto desde la autopista. Después de que Tran llamó a la policía, él y Frankie fueron a la casa del hermano de Whitney. Frankie creció con el hermano y tutor de Whitney, Mike Dubois. Fran le dijo a Mike y a la familia de Wendy que habían encontrado su cuerpo y los sorprendió ofreciéndoles $2,500 para pagar su funeral. La familia de Wendy pensó que él ofreció el dinero porque se sentía culpable de algo relacionado con su muerte. El médico forense no pudo determinar cómo murió Whitney. En mayo de 2007, poco después de que Whitney fuera asesinada, Frankie Richard fue acusado del asesinato de Kristen López. En marzo de 2006, Tracy Sasson le contó a la policía una tercera versión sobre lo que ocurrió la noche en que mataron a Kristen. Tracy afirmó que Frankie golpeó a Kristen y luego la arrastró al canal
y le sostuvo la cabeza bajo el agua hasta que dejó de moverse. Pero no había pruebas físicas que respaldaran sus afirmaciones, así que los cargos contra Frankie fueron retirados semanas después. Casi 2 años antes de que Kristen López fuera asesinada, ella fue testigo de una redada policial controvertida en una casa en Jennings. La casa era rentada por un hombre llamado Harvey Lee Burley. Al principio, su socio, Mike DeWitt, el hermano de Winnie que la crió, vendía pastillas para el dolor desde la casa. Durante la redada policial, que ocurrió el 20 de abril de 2005, Leonard Crochet, de 43 años, fue baleado y asesinado. El oficial que le disparó afirmó que Crochet estaba buscando algo en sus pantalones, así que le disparó. Pero resultó que Crochet no estaba armado. Los amigos y la familia de Crochet alegan que la policía quería que Crochet vendiera drogas para ellos, y él se negó. El 25 de julio de 2000, 4 meses después de que Kristen fuera asesinada, y aproximadamente 2 meses después de que Whitney fuera asesinada, Burley fue encontrado apuñalado hasta la muerte en su casa. Poco antes de morir, Burley le dijo al hermano de Whitney, Mike Duval, que tenía información sobre quién mató a Whitney y a las otras trabajadoras sexuales. Pero lo que sea que Burley supiera, se lo llevó a la tumba. 10 meses después del asesinato de Burley, el 28 de mayo de 2008, Laconia Chantel Brown, de 23 años, quien era conocida como Moggy, fue caminando a la casa de su abuela en Jennings con una bolsa llena de ropa. Maggie dice que iba a salir a lavar ropa. La abuela de Hoggy pensó que esto era extraño porque tenía lavadora y secadora en su casa. Pero no le dijo nada a Maggie ni intentó detenerla para que no se fuera. Horas después, a las 2 de la mañana, un oficial de policía conducía por un camino de tierra y en una vereda que solo llevaba a un campo de tiro de la policía, encontró el cuerpo de Maggie. Le habían cortado la garganta y su cuerpo estaba empapado en cloro. El cloro destruyó mucha evidencia potencial como huellas dactilares y ADN. Moggy era una trabajadora sexual muy conocida en Jennings. También estaba relacionada con 2 de los otros asesinatos. Ella estaba en la habitación del Bordeaux Inn con Jermaine Washington, quien era su novio, otra trabajadora sexual llamada Nicole Guillory, y la primera víctima, Loretta St. Jean-Louis, el día que Loretta desapareció. Según el libro Asesinato en el Bayou de Ethan Brown, se sospecha que Jermaine Washington fue la persona que mató a Loretta. Supuestamente, él asfixió a Loretta con una almohada mientras Maggie y Nicole observaban. Maggie también fue interrogado durante la investigación del asesinato de Ernestine Patterson. Moggy era primo de uno de los sospechosos, Lawrence Nixon. Según el libro Asesinato en la Bahía, Moggy en realidad vio a Nixon y Byron Chad Jones matar a Ernestine. Maggie nunca le dijo a la policía que fue testigo del asesinato. En cambio, les dijo que pensaba que Ernestine había sido asesinada por algunos trabajadores migrantes. Además de presenciar 2 asesinatos, Maggie también pudo haber estado involucrada en otro crimen muy grave que ocurrió en Jennings. En noviembre de 2005, unos meses después de los 2 primeros asesinatos, Maggie atrajo a una joven llamada Rosalind Rowe a la casa de Nixon, donde fue agredida sexualmente por el amigo de Nixon, Terrell Parfrey. El padre de Rosalind era un investigador privado llamado Kirk Menard. Su madre era Helen Burke, una exoficial de policía de Jennings. Burke era una de las 7 oficiales femeninas que estaban demandando al ex jefe de policía de Jennings, Lucky DeLucy. Antes de que DeLucy se uniera al departamento de policía de Jennings, él era el jefe del grupo de trabajo de crímenes violentos en la parroquia de Calcasieu, que es la parroquia al oeste de la parroquia de Jefferson Davis. En 1997, DeLucy
fue acusado de intentar culpar a un hombre inocente de un triple homicidio en una tienda de conveniencia en la parroquia de Calcasieu. Se cree que intentó culpar del asesinato a un hombre inocente porque había muchas pruebas que indicaban que el hijo del sheriff de la parroquia de Calcasieu era el verdadero asesino. Luce también fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 4 años. Sin embargo, las acusaciones de abuso sexual nunca fueron investigadas por el departamento del sheriff ni por la oficina del fiscal del distrito. En el otoño del 2000, Deleuze fue nombrado jefe de policía de Jennings y la controversia lo siguió. Como jefe de policía, fue acusado de acosar sexualmente y agredir sexualmente a las oficiales femeninas. Amenazaba con violencia si no cumplían con sus demandas y luego las humillaba cuando sí lo hacían. Esto llevó a que 7 oficiales femeninas, incluyendo a Colette Borg, presentaran una demanda contra Deleuze y varios otros oficiales masculinos en la fuerza policial de Jennings. La demanda seguía pendiente cuando la hija de Borg fue agredida sexualmente. Supuestamente, Terrell Parfrey, quien fue acusado de agredir sexualmente a la hija de Borg, Rosalind Rowe, le dio a Maggie algunas drogas para atraer a Rosalind a la casa de Nixon y luego le dio a Nixon algunas drogas como pago por usar su casa. Alfred fue arrestado por la agresión sexual, pero los cargos en su contra fueron retirados cuando los testigos se negaron a testificar. El padre de Rosen, Kirk Leonard, dijo que todos los testigos han sido intimidados para que no testifiquen. Después del ataque a su hija, Menard, quien era investigador privado, comenzó a investigar los asesinatos de las mujeres en Jennings. El 9 de junio de 2007, hubo otro tiroteo polémico en el condado de Jefferson Davis. Stephen Gunther fue asesinado por un ayudante del sheriff llamado Terry Guillory, después de que la policía fuera llamada a la casa de Gunther en Lake Arthur, Luisiana. Terry Guillory no era la persona indicada para ser llamado al lugar porque él era el alcaide de la cárcel de la parroquia. Hunter y su novia estaban discutiendo y uno de sus vecinos llamó a la policía. Cuando la policía llegó, Gunther y su novia les dijeron que no necesitaban su ayuda. Sí, de alguna manera la situación se salió de control. Terry Guillory fue llamado al lugar y entró a la casa de la pareja. Terry dijo que Gunther le disparó varias veces con una pistola y luego él respondió "el fuego". Sin embargo, el médico forense pensó que había un encubrimiento porque Gunther no tenía ningún residuo de disparo en él. Si Gunther realmente le hubiera disparado a Terry, habría habido residuos de disparo en sus manos o en su ropa, pero no había ninguno. Antes de que Gunther se mudara a Lake Arthur, vivía en un parque de casas rodantes en Jennings, cerca del Boudreaux Inn. Era alcohólico y adicto al crack, y conocía a las mujeres asesinadas por beber y consumir drogas en un bar de mala muerte en Jennings. Gunther también conocía a la policía porque bebía en el bar donde la policía y la gente de Jennings bebían. En el libro Murder in the Bayou, el autor Ethan Brown afirma que Gunther tenía información sobre las trabajadoras sexuales asesinadas. El oficial que le disparó a Gunther, Terry Guillory, era el alcaide de la cárcel en la parroquia de Jefferson Davis. Terry fue acusado de agredir sexualmente a prisioneras y permitió que los otros oficiales también agredieran sexualmente a las mujeres. Supuestamente, Terry manejaba la prisión como un burdel. Miembros de alto rango de la fuerza policial y del departamento del sheriff, junto con otros clientes, visitaban la cárcel para tener relaciones sexuales con las trabajadoras sexuales que estaban detenidas. Un testigo, que era compañero de celda de Loretta St. Jean Louis, dijo que Terry entró a su celda y tuvo relaciones sexuales con Loretta. Luego, en diciembre de 2007, 2 mujeres se sentaron para una entrevista con Jesse Ewing, un sargento del departamento de policía de Jennings. Ewing era un buen policía
y sospechaba de otros oficiales en la fuerza. A menudo notaba que drogas y dinero desaparecían de la sala de evidencias. Ewing grabó su entrevista con las dos mujeres. Las dos mujeres dijeron que estaban hablando con la sobrina de Frankie Richard, Anna Connor, y Connor les dijo que ella estuvo ahí cuando Frankie mató a Kristen López. Después de matar a Kristen, Frankie puso su cuerpo en un barril y lo cargó en una camioneta. Después de deshacerse del cuerpo, vendió la camioneta a un oficial al que las mujeres llamaban Señor Warren. El señor Warren era el jefe de investigaciones criminales del departamento del sheriff del condado de Jefferson Davis, Warren Gary. Las mujeres también le dijeron a Ewing que Hannah Connor les contó que ayudó a Frankie a ahogar a Whitney Duval. Después de deshacerse del cuerpo, una vez más le vendió el vehículo al oficial Warren. Ewing pudo validar algunas de las cosas que dijeron las mujeres. Resultó que Warren sí compró una camioneta a una mujer llamada Connie Siller el 29 de marzo de 2007 aproximadamente, 12 días después de que López fuera asesinado. Siller también era trabajadora sexual y dejó a Kristen en la habitación de motel de Frankie el día que desapareció. Warren Gary mantuvo la camioneta por menos de 3 semanas. Él había comprado la camioneta por $8,748.90, pero logró venderla por $15,500. Ambos precios de compra estaban muy por encima del valor de mercado. Pero ¿a quién le vendió Warren Gary la camioneta y cómo logró casi un 100% de retorno sobre su inversión es un misterio? Después de entrevistar a las dos mujeres, el sargento Ewing le entregó la grabación a Kirk Bernard, el investigador privado que estaba investigando los asesinatos. Leonard llevó las cintas al FBI. Después de que el FBI recibió las cintas, Ewing, quien tiene un historial impecable, fue despedido por conducta sexual inapropiada. Una de las mujeres a las que entrevistó dijo que él la tocó sexualmente durante la entrevista. Aunque no había evidencia de esto en la grabación, Ewing fue despedido después de 20 años en la fuerza. Mientras tanto, Warren Gary fue ascendido y lo pusieron a cargo de la sala de evidencias. Pero si algo de esto está relacionado con el asesinato de Moogie Brown, no está claro. Según el libro Murder in the Bayou, justo antes de que Maggie fuera asesinada, un criminal en Jennings llamado Irving Edwards la estaba buscando porque creía que ella le había robado $3,000. El día que Moogie fue asesinada, ella había comprado un boleto de autobús para Washington, D.C., y estaba siendo llevada a la estación de autobuses por Ricardo Williams, quien era un asociado de Frankie Richard. Supuestamente, Tracy Chazon también estaba en el vehículo. En algún momento, Ricardo Williams y Moogie tuvieron una discusión y Williams le cortó la garganta. Williams luego llamó a Irving Edwards y él se deshizo del cuerpo. El 11 de septiembre de 2008 aproximadamente, 5 meses después de que Moogie fuera asesinada, unos cazadores encontraron el cuerpo gravemente descompuesto de una mujer en una zona boscosa, a aproximadamente 1 milla al sur de donde se encontró el cuerpo de Moogie. Los restos estaban casi esqueléticos, así que el cuerpo no pudo ser identificado de inmediato. Tampoco se pudo determinar la causa de la muerte. Unos días después de que se encontró el cuerpo, un hombre llamado Russell Carrier llamó a la oficina del fiscal de distrito y les dijo que vio a 3 hombres salir del bosque donde se encontró el cuerpo. Uno de ellos era Ricardo Williams, quien era asociado de Frankie Richard y el hombre que supuestamente mató a Moogie Brown. Como nota al margen, en 2010, Russell Carrier murió cuando fue atropellado por un tren en un aparente suicidio. Sin embargo, su familia dijo que él no estaba deprimido y que no tenía tendencias suicidas. Pero en octubre de 2010, aparentemente simplemente se acostó en las vías del tren y dejó que el tren lo atropellara.
No mucho después de que se encontrara el cuerpo de la mujer en el bosque, los padres de Crystal Sino, quien vivía en Lake Arthur, Luisiana, tuvieron un encuentro extraño con el alcaide de la prisión del condado de Jefferson Davis, Terry Guillory. Crystal Seno tenía 24 años y era madre de un hijo. Al igual que las otras 5 mujeres muertas, Crystal era trabajadora sexual y era adicta al crack. Su familia la había reportado como desaparecida menos de 2 semanas antes de que encontraran el cuerpo, después de que no pudieron contactarla durante algunos días. Crystal había vivido en Lake Arthur, pero se mudó a Jennings unos meses antes de desaparecer. En Jennings, ella vivía entre 2 casas distintas. A veces se quedaba con Brittany Gary, de 17 años, y con la madre de Brittany, Teresa. Otras veces vivía con Frankie Richard. Después de que se encontró el cuerpo, pero antes de que fuera identificado positivamente, Terry Guillory fue a la casa de los padres de Crystal y les dijo que se había encontrado un cuerpo y que era el de Crystal. Mientras hablaba con sus padres, sin que nadie se lo preguntara, Terry dijo: «Yo no la maté». Sus padres le preguntaron a Terry cómo sabía que era el cuerpo de Crystal. Habían escuchado que se había encontrado un cuerpo, pero pensaban que estaba demasiado descompuesto para ser identificado. Terry les dijo que sabía que era Crystal porque reconoció el tatuaje en una zona íntima de su cuerpo. Esto sorprendió a los padres de Crystal porque pensaron que la única manera en que Terry podría haberlo sabido era si había tenido relaciones sexuales con ella. Así que lo acusaron de haber tenido relaciones sexuales con ella. Terry no lo confirmó ni lo negó y luego puso una excusa para irse. 2 meses después de que se encontró el cuerpo, las pruebas verificaron que el cuerpo era de Crystal Sino. El 2 de noviembre de 2008, la excompañera de cuarto de Crystal, Brittany Gary, de 17 años, fue a una tienda de $1 para comprar minutos para su teléfono. Recientemente, Brittany había desarrollado una adicción al crack y empezó a vender su cuerpo. Brittany no regresó de la tienda y su madre, Teresa, reportó su desaparición la noche siguiente. La policía dijo que pensaban que Brittany simplemente se había escapado y no investigaron su desaparición. Dijeron esto a pesar de que otras 6 trabajadoras sexuales han sido asesinadas en los últimos 3 años y medio, y Brittany estaba relacionada con 3 de las víctimas. Brittany era muy amiga de la 4ª víctima, Maggie Brown. Ella vivía con Crystal Seno, la 5ª víctima, y su madre era prima de la 3ª víctima, Kristen López. Además, Teresa, la madre de Brittany, conocía a las 6 mujeres. Después de unos días, Brittany no había sido encontrada, así que su familia formó su propio grupo de búsqueda y todos los días la buscaban. No tenían absolutamente ningún apoyo del Departamento de Policía de Jennings ni de la oficina del sheriff de Jefferson Davis. 13 días después de que Brittany desapareciera, su cuerpo fue encontrado tirado en un camino de tierra en un campo de arroz. La policía de Jennings fue alertada y por primera vez desde que comenzaron los asesinatos se llamó al FBI. En el mes siguiente a que se encontró el cuerpo de Brittany, se formó un grupo de trabajo para investigar los 7 asesinatos que ocurrieron entre mayo de 2005 y noviembre de 2008. La policía dijo que no tenían ningún sospechoso en el asesinato de Brittany, pero, al igual que la mayoría de las otras víctimas, Brittany sí tenía algunas conexiones con Frankie Richard. Cuando Brittany desapareció, su madre, Teresa, hizo y colocó volantes de búsqueda, en los que pedía a la gente que llamara si tenía alguna información sobre el paradero de Brittany. El número de teléfono que puso en los volantes era el número de Hannah Connor, la sobrina de Frankie. Connor le dijo a la policía que ella y Teresa eran amigas cercanas. Teresa también cuidó al hermano de Frankie mientras se recuperaba de cáncer de colon. Una persona que fue acusada de estar involucrada en el asesinato de Brittany fue el sheriff adjunto de la parroquia de Jefferson Davis, Danny Berry.
Supuestamente, Berry tenía una casa móvil secreta y el interior estaba cubierto con envoltura de plástico. También había cadenas que colgaban del techo. Supuestamente, todos los días Berry llevaba a una trabajadora sexual al remolque. Una de sus trabajadoras sexuales favoritas era Brittany. Frankie Richard también conocía a Danny Berry. Según un testigo que habló con el grupo de trabajo, Berry y Frankie fumaban crack juntos. Otro testigo dijo que Berry pensaba que Brittany sabía demasiado sobre lo que estaba pasando en Jennings. Berry le dijo a Frankie que necesitaba encubrirlo y Frankie dijo que él se encargaría. Frankie fue interrogado sobre el asesinato de Brittany y dijo que él no estaba involucrado. En cambio, Frankie acusó a Danny Berry de matar a Brittany. Danny Berry nunca fue acusado ni nombrado como sospechoso en relación con el asesinato de Brittany. Cuando Berry fue interrogado por el grupo especial, ni siquiera le preguntaron sobre las acusaciones en su contra. En noviembre de 2008, el grupo especial recibió una pista de que otra mujer podría ser asesinada. Su nombre era Nicole Guillory. Nicole sí parecía una posible víctima. Ella era una trabajadora sexual de Jennings que estaba involucrada en el mundo de las drogas del pueblo. Supuestamente, ella estaba en la habitación cuando la primera víctima, Loretta Jason Lewis, fue asesinada por Jermaine Washington. Su primo era Terry Guillory, el ayudante del sheriff que administraba la cárcel de la parroquia. Nicole tenía un novio que también tenía antecedentes penales. Su novio dijo que una vez Terry le ofreció dejarlo salir de la cárcel si le permitía a Terry tener relaciones sexuales con Nicole. A pesar de que recibieron una pista de que ella podría ser asesinada y parecía una posible víctima, el grupo especial no hizo nada para ayudar o proteger a Nicole. Nicole, quien tenía 26 años, aparentemente sabía que su vida estaba en peligro. Nicole le dijo a su madre que creía que estaría muerta antes de cumplir 27 años. El 19 de agosto de 2009, a 2 semanas de cumplir 27 años, la madre de Nicole reportó su desaparición. Su familia no la había visto ni había tenido noticias de ella en 4 días. Solo unas horas después de que se reportó su desaparición, trabajadores de mantenimiento encontraron su cuerpo en una pendiente de un paso elevado cerca de Eagan, Luisiana, que está en Leicester a unas 10 millas al oeste de Jennings. Al igual que todas las demás víctimas, Nicole tenía alcohol y drogas en su sistema cuando murió. Además, como en el caso de 5 de las otras víctimas, no hubo una causa oficial de muerte. Se cree que murió por asfixia. Después de que Nicole Guillory fue asesinada, los asesinatos de trabajadoras sexuales en Jennings llegaron a su fin. Sobre el papel, el caso de los 8 de Jeff Davis parece que podría ser obra de un asesino serial. Todas las víctimas eran trabajadoras sexuales y todas tenían edades similares. 6 de las mujeres probablemente murieron asfixiadas y las otras 2 tenían la garganta cortada. Además, todos sus cuerpos fueron abandonados en un lugar distinto de donde las asesinaron. Pero por supuesto, la serie de asesinatos es mucho más complicada que... Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó en Jennings, Luisiana? Para tratar de tener una idea más clara de lo que pasó, lo vamos a desglosar víctima por víctima. La primera víctima fue Loretta Jason Lewis, quien murió el 17 de mayo de 2005, ¿no? Más temprano el día en que murió, se reunió con Frankie Richard. El autor de Murder in the Bayou, Ethan Brown, dice que Loretta fue asfixiada hasta la muerte por Jermaine Washington en presencia de su novia, quien también fue la 4ª víctima, Moggy Brown, y la 8ª víctima, Nicole Guillory. También hay cierta especulación de que Loretta tuvo una convulsión y esto llevó a su muerte. En lugar de pedir ayuda, Jermaine Washington
Maggie Brown y Nicole Guillory simplemente abandonaron el cuerpo. La segunda víctima fue Ernestine Patterson, quien fue asesinada aproximadamente un mes después de que Loretta fuera asesinada. Se sospecha que fue asesinada por Lawrence Nixon y Byron Chad Jones. Se supone que Maggie Brown presenció el asesinato. La tercera víctima fue Kristen López, quien fue asesinada en marzo de 2007. Kristen fue testigo de la redada policial de abril de 2005, donde Leonard Crochet fue asesinado. Ella fue la primera testigo de la redada en ser asesinada, y meses después, un segundo testigo de la redada, Harvey Lee Burley, fue apuñalado hasta la muerte. La última vez que alguien vio a Kristen con vida estaba en la habitación de hotel de Frankie Richard. Un testigo le dijo al grupo especial que Frankie se enojó con Kristen porque quería que le hiciera sexo oral y ella se negó. Entonces Frankie la golpeó y luego obligó a Tracy Chason, la prima de Loretta, a ahogarla en un balde. Después de que ella murió, tiraron su cuerpo y luego robaron la camioneta que usaron para transportar el cuerpo a Warren Gary, quien era un ayudante del departamento del sheriff. Incluso acusaron a Frankie del asesinato de Kristen, pero los cargos fueron retirados unas semanas después. La siguiente en morir fue Whitney Dubois, quien fue asesinada en mayo de 2007. Una persona que estaba en un programa de rehabilitación de drogas con Frankie Richard dijo que Frankie hablaba abiertamente sobre el asesinato de Whitney y la rehabilitación de drogas. Supuestamente, Frankie dijo que él y Whitney estaban consumiendo drogas y luego él se enojó. Dijo que estranguló a Whitney hasta matarla y luego consiguió que Jamie Toran lo ayudara a deshacerse del cuerpo. Después, Toran reportó haber encontrado el cuerpo horas más tarde. La cuarta víctima, que fue asesinada en mayo de 2007, fue Maggie Brown. Supuestamente, Maggie fue testigo de los asesinatos de las dos primeras víctimas, Loretta Chason Lewis y Ernestine Patterson. Maggie era el novio de Jermaine Washington, quien supuestamente mató a Loretta. Unos días antes de que mataran a Maggie, un criminal local llamado Irving Edwards fue a buscar a Maggie y a Washington porque pensaba que le habían robado $3,000. Edwards encontró a Washington y lo confrontó, y Washington le dijo que Maggie había robado el dinero. Maggie se enteró de que Edwards la estaba buscando y decidió salir de la ciudad. Ethan Brown dice que cree que un asociado de Frankie Richard, llamado Ricardo Williams, llevó a Maggie a la estación de autobuses. Tracy Chason también iba en el vehículo. En el vehículo, Ricardo Williams tuvo una discusión con Maggie y terminó cortándole el cuello. Williams luego llamó a Irving Edwards, quien estaba buscando a Maggie, y él fue quien se deshizo del cuerpo. Maggie también le dijo a varios miembros de su familia que si algo le pasaba, probablemente su novio, Jermaine Washington, estaría involucrado. Luego, 5 meses después, Crystal Sino fue asesinada. Alrededor de la época en que fue asesinada, Crystal se estaba quedando en la casa de Frankie Richard. Ethan Brown dijo que la noche en que desapareció, personas vinculadas a Frankie Richard la recogieron. Los hombres eran Eugene Ivory, Tyson Mutton y Ricardo Williams. Supuestamente, la llevaron al bosque donde la estrangularon. El asesinato de Crystal fue seguido por el de Brittany Gary menos de 3 semanas después. Se sospecha que el ayudante del sheriff, Danny Berry, estuvo involucrado en su asesinato. Un testigo le dijo al grupo especial que Barry y Frankie Richard trabajaron juntos en el asesinato. Barry le dijo a Frankie que necesitaba encubrir algo, y Frankie fue quien mató a Crystal con sus propias manos. Y finalmente está el asesinato de Nicole Guillory, que ocurrió en noviembre de 2009. Ese asesinato es el más misterioso. Su familia está convencida de que la policía en Jennings tuvo algo que ver con su asesinato. Nunca se han nombrado sospechosos en su caso.
Un nombre que probablemente notaste que se mencionó a lo largo del video fue Frankie Richard. Resultó que 7 de las 8 víctimas conocían a Frankie y algunas incluso vivían con él. La única víctima que no lo conocía era Ernestine Patterson. Además, en varios casos, Frankie fue la última persona vista con una víctima. Frankie fue acusado en relación con uno de los asesinatos, el asesinato de Kristen López, pero esos cargos finalmente fueron retirados. Frankie ha negado estar involucrado en ninguno de los asesinatos. En cambio, dijo que los asesinatos fueron cometidos por Danny Berry, el ayudante del sheriff que fue acusado de estar involucrado en el asesinato de Brittany Gary. Frankie señaló que Barry murió de cáncer en agosto de 2010 y después de que él falleció, los asesinatos se detuvieron. Pero no todos le creen a Frankie. Era amigo de 7 de las víctimas y en varios casos fue la última persona que las vio con vida. Además, varios testigos le dijeron al grupo de trabajo que Frankie estuvo involucrado en al menos algunos de los asesinatos. La pregunta es entonces, ¿por qué Frankie nunca fue procesado por ninguno de los asesinatos? Bueno, Frankie tenía una relación inusual con el departamento de policía de Jennings y la oficina del sheriff de Jefferson Davis. Incluso antes de que las mujeres empezaran a ser asesinadas, la relación de Frankie con las fuerzas del orden en Jennings era extraña. Se cree que en 1990, Frankie y un ayudante del sheriff robaron 300 libras de marihuana de la sala de evidencias en el departamento del sheriff. Entre mayo de 2005 y agosto de 2009, cuando las mujeres estaban siendo asesinadas, Frankie había sido arrestado 3 veces y cada vez enfrentaba una larga pena de prisión. Esto incluía ser acusado del asesinato de Kristen López. Pero cada vez los cargos eran retirados porque había un problema con las pruebas o las pruebas desaparecían. Incluso después de que se formó el grupo de trabajo, Frankie parecía mantener su cuestionable relación con las fuerzas del orden. Por ejemplo, a Frankie le dieron llaves de la oficina del grupo especial. Algunas personas creen que las fuerzas del orden hicieron la vista gorda ante las acciones de Frankie porque él tenía información comprometedora sobre miembros de la policía y la oficina del sheriff. Por ejemplo, testigos dijeron que varios oficiales, tanto del departamento de policía como de la oficina del sheriff, tuvieron relaciones sexuales con las trabajadoras sexuales asesinadas. En algunos casos, tuvieron relaciones sexuales con las mujeres dentro de la cárcel de la parroquia de Jefferson Davis, que se encuentra en Jennings. Además, las 8 mujeres asesinadas eran informantes de la policía. La policía en Jennings era conocida por permitir que sus informantes cometieran delitos a cambio de información sobre otros criminales. Así que incluso es posible que Frankie fuera un informante de la policía y que la policía hiciera la vista gorda ante sus actividades criminales y que las cosas se salieran de control cuando empezó a matar mujeres. Una vez que empezó a matar mujeres, no pudieron detenerlo porque él les decía a los investigadores lo que sabía sobre el departamento de policía y la oficina del alguacil. Básicamente, Frankie se salió con la suya en los asesinatos porque tenía el seguro de destrucción mutua. Los miembros de la fuerza policial y de la oficina del alguacil no podían arrestarlo porque ellos mismos se meterían en serios problemas. Pero podría ser mucho más siniestro que eso. Varios testigos le dijeron al grupo especial que miembros del departamento de policía de Jennings y del departamento del sheriff de Jefferson Davis le pidieron a Frankie que matara a algunas de las mujeres. De cualquier manera, mucha gente piensa que si Frankie alguna vez hubiera sido sentenciado a una condena seria en la cárcel, podría haber sido muy malas noticias para algunos de los oficiales, tanto del departamento de policía como del departamento del sheriff. Como prueba de esto, la gente señala que cada vez que se le acusaba, casualmente había un problema con la evidencia que se almacenaba en la oficina del sheriff de Jefferson Davis.
Pero si algo de esto fuera remotamente cierto, entonces alguno del grupo especial habría descubierto estas rarezas y las habría hecho públicas. Bueno, según el FBI, el departamento del sheriff de la parroquia de Jefferson Davis dirigía el grupo especial. La oficina del sheriff del distrito de Jefferson Davis está ubicada en Jennings, y muchos de los agentes del sheriff fueron acusados de irregularidades. El agente del sheriff, Warren Gary, fue acusado de ser cómplice después del hecho en el asesinato de Kristen López porque compró la camioneta que supuestamente se usó para transportar su cuerpo. El agente del sheriff, Terry Guillory, era el alcaide de la cárcel y fue acusado de tener relaciones sexuales con mujeres prisioneras y de tratar la cárcel como un burdel. Y finalmente, el agente del sheriff, Danny Berry, fue acusado de estar involucrado en el asesinato de Brittany Gary. Claramente, había conflictos de interés, pero al departamento del sheriff aún se le permitió liderar el grupo especial. Quizás para sorpresa de nadie, la investigación del grupo especial no llevó a ningún arresto y los asesinatos de las 8 de Jeff Davis siguen sin resolverse. Las familias de las víctimas esperan que algún día se haga justicia, pero como ya han pasado casi 10 años desde el último asesinato y no se ha hecho ningún arresto, dudan que alguna vez arresten a alguien por los asesinatos. Muchas gracias por ver el video de hoy. Espero que lo hayas encontrado interesante. Si fue así, por favor danos un pulgar arriba y suscríbete para más videos como este. Además, por favor, visita criminallylisted.com, donde puedes sugerir casos, comprar mercancía y enterarte de podcasts exclusivos. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias de nuevo por vernos.